nota, un notón que hizo Jimé Grandinetti con un actorazo argentino, con Lito Cruz. Y tengo muchas ganas de verla. Vamos a verla entonces, a ver. ¿En qué momento sentís que tuviste esa suerte que tu vida dio un giro de 180 y empezaste a poder trabajar de esto, digo, de la actuación? No hubo un momento determinado, creo que se fue dando de una manera casual, normal, y de pronto me sentí viviendo de esto, llamado por actores, por directores, estudiando, pero no hubo un momento clic, sino que simplemente le dije a mi padre: me voy a recibir de maestro mayor de obra, soy maestro mayor de obra, estudié arquitectura y a la par hacía teatro, y simplemente el teatro fue ocupando más horas de mis días, y entonces me di cuenta que esa era la profesión, pero no hubo ningún pase violento o elegido, simplemente fue una cosa natural. O sea que no hubo nada especial, y yo creo que me quedó la memoria de las impresiones, de las conductas de los inmigrantes, los polacos, los checoslovaquios, los yugoslavos. Entonces, cuando en las impresiones de la infancia vos jerarquizás los colores y las formas, te convertís en pintor. Cuando jerarquizás por alguna razón los sonidos, te convertís en músico, y esas cosas, esas impresiones de la infancia, en la época de la expresión, se articulan y pugnan por salir. Y en el trabajo del actor, jerarquizás las conductas humanas que pugnan por salir, y empezás a ponerlas en personajes, en imitaciones como hacen algunos grandes imitadores, en las conductas humanas. Pero el arte es la expresión de las impresiones de la infancia, y yo creo que jerarquicé las conductas. Qué lindo. Lito, ¿cuál fue tu primera obra importante, que vos la sentiste importante, o la primera ficción que creíste que diste un salto importante? Mira, todas fueron importantes desde el punto de vista de la experiencia personal, incluso el primer día que actué, que fue un desastre total, pero fue importante por el desastre. Pero después, por la repercusión del público, creo que empezó a ser en La Leyenda de Pedro, en Batley, después en programas como Situación Límite, pero un poco lo fui sintiendo más que nada por las reacciones de la gente con respecto a cómo funcionaba yo como actor y cómo contaba las historias desde el punto de vista actoral y cómo contaba las conductas humanas desde el punto de vista actoral. Cada uno la cuenta de la manera en que la tiene en su memoria o en su experiencia, pero yo creo que todas fueron importantes, y creo que la más importante es la que viene. ¿Alguien te dio una mano importantísima, digo, desde en ese momento? ¿Sentís que hoy en día le tenés que agradecer a tal persona que siempre te acordás, me dio una mano cuando estaba arrancando? Sí, a mi papá y a mi mamá, pero a mucho, a Federico Lupi, a Fernández, Gandolfo, a Leso, Gedi Krila, trabajé con todos ellos, compañeros como Martín Adgemián, Moreno, Evidón, de Urquijo, hay cantidad de gente que han trabajado conmigo y han sido compañeros de ruta, y me he alimentado de todos ellos, de cada uno, porque tienen su forma de trabajar, incluso Brandoni o Guarana, son tan grandes actores que uno, sin darse cuenta, le impresiona lo que hacen, y dentro de la mezcla que cada uno tiene de las conductas, aparece una conducta simplemente personal, ¿no? Y ahora estamos en otro tema que es importante. A eso quería llegar. Sí, ¿qué proyecto están llevando adelante junto con la doctora, con quien ahora vamos a charlar? Mira, más que un proyecto, en determinado momento de la vida uno dice, bueno, tengo que ser útil en algunas cosas desde el punto de vista social, porque mi carrera, bueno, ya está hecha, y tengo que servir a la comunidad, que es como servir a tus hijos y a tus nietos. Y bueno, hice un trabajo con discapacitados, haciendo un espectáculo con Down, gente, sí, con discapacidades aparentemente graves, pero son discapacidades con las cuales la gente viene, pensando que hay discapacidades que uno no las ve, como la envidia, la ambición, ¿no? La arrogancia, que uno no las cura porque no sabe que las tiene, pero un ciego inmediatamente busca un bastón, un sordo busca audífono, aprende lenguaje de señas,
Y estábamos hablando con la doctora Perandones, Claudia Perandones, que es una doctora genetista, que me transmitió que había una enfermedad muy compleja que se estaba generando, sobre todo en Latinoamérica, y le parecía que era interesante hacer una especie de recital. Hablé con León Gieco y ideamos un programa, un recital que vamos a hacer el 22 de mayo en Luz y Fuerza a las 20 horas, que se llama Lito y León por la no discriminación, de cómo se discrimina a esta gente. Y nos pareció interesante que Claudia Perandones, que es la doctora genetista que está en un movimiento mundial de la investigación de esta enfermedad, van a venir científicos de Londres, de Estados Unidos, de Alemania, de Chile, de Ecuador, y la doctora va a explicar cómo y qué es este problema de la enfermedad. El sábado hacemos una reunión, pero lo va a explicar Claudia Perandones. Ahí va. Claudia, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros ahora. Y contanos, por favor, de qué se trata, cuál es la enfermedad por la que ustedes están luchando para que no se discrimine. Gracias, Jimena, y gracias a C5N por darnos este espacio. La enfermedad se llama enfermedad de Huntington, es una enfermedad genética, neurológica, progresiva, y en general se manifiesta entre los 40 y los 50 años de la vida del individuo. Son individuos que hasta ese momento eran perfectamente normales y que de repente empiezan a encontrarse con movimientos que no pueden controlar, con alteraciones de su ánimo, depresión, impulsividad, y ahí empiezan una serie de manifestaciones que llevan, en definitiva, a que alrededor de 10 a 15 años a partir del inicio de la enfermedad los pacientes mueran. Como estas personas tenían una vida normal hasta los 40 o los 50 años y de repente enfrentan esta situación cuando tienen su carrera hecha, su ámbito laboral armado, es muy difícil enfrentarlo. El estigma, el miedo a ser discriminado, el miedo a perder las amistades, el vínculo social hace que en general los pacientes se aíslen, no manifiesten su enfermedad, les cuesta también asistir a los centros médicos. Y bueno, eso es lo que queremos transmitir, que no están solos, que los pacientes tienen quien se preocupe por ellos, no solamente gente del ámbito de la salud, sino por suerte ahora gente del ámbito de la cultura, como Lito, como León, que son extremadamente solidarios y nos dan esta posibilidad. Queremos que la enfermedad esté en la agenda de todos los ámbitos de salud, de discriminación, de desarrollo social y también en el ámbito de la cultura, porque es la única manera de trabajar. ¿Qué tipo de enfermedad es? Es una enfermedad genética, el individuo que la tiene, que tiene la mutación que causa esta enfermedad, tiene un riesgo de transmitirla a sus hijos del 50%. Y esto es un aspecto muy dramático, si querés, de la enfermedad, porque el individuo cuando descubre que está afectado, descubre también que tiene chance de que sus hijos la hayan recibido. ¿Y cómo se manifiesta, durante la vida, el día? ¿Cómo se da cuenta una persona que padece esto? Movimientos que no puede controlar, que pueden empezar como pequeños tics, o movimientos de las manos que no puede controlar, o movimientos de la cabeza, o movimientos de los miembros inferiores, sumado a algunas alteraciones del ánimo y a veces algunas pérdidas de la capacidad de ejecutar ciertas cosas de la vida diaria. Como esto va en aumento, en general eso es lo que motiva la consulta. Lo que más motiva la consulta no es la alteración del ánimo, porque en general la depresión o el mal humor la toleramos más, pero cuando empiezan a aparecer movimientos nuestros que no podemos controlar, eso es una alerta, una bandera roja, y ahí concurren a la consulta habitualmente neurológica. Eso iba, afecta de manera neurológica también, más allá de los movimientos, a nivel... Digamos, ámbito en general son tratados por los neurólogos especialistas en movimientos anormales. Entonces, en general, la primera consulta la hacen con un neurólogo. Y bueno, los neurólogos bien formados piensan en la posibilidad de que se trate de esta enfermedad. Pero a veces no, a veces los pacientes deambulan por muchos consultorios antes de saber qué es esto lo que tienen.